Y parece ser que llegó el momento nomás decisivo, definitivo, de la presentación de un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional, que se va a enviar a Congreso, pero que recordemos que se va a presentar en las próximas horas. Bueno, ahora parece ser que llegó el momento, Marina, de presentarlo porque ya se anuncia un acuerdo absolutamente total con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, los detalles, la letra chica, de eso estamos hablando. Recién escuchábamos al especialista en relaciones internacionales sobre la necesidad de avanzar en el tratamiento debido a los conflictos en el mundo. Pero bueno, ¿qué impacto va a tener esto en Argentina? ¿Cuáles serán las exigencias para nuestro país? De todo eso vamos a estar hablando. Claro, y bien estrictamente de lo económico, porque desde lo político después tenemos un montón de situaciones, ¿no?, para estar analizando, desde la oposición como tanto para el interior. Pero ¿cuáles son los desafíos que deberá enfrentar en la economía argentina después de este acuerdo, que todavía no se conoce, pero que ya está firmado? Gonzalo Finles es economista y lo estamos saludando. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Hay desafíos para la Argentina. Uno se imagina, económicamente Argentina está envuelta en desafíos. ¿Cuáles son los que tiene que afrontar ahora con el fondo, con este acuerdo? Bueno, sí, Argentina viene trayendo muchos desafíos durante los últimos años. Ahora se suma este acuerdo con el fondo que, como vos señalabas anteriormente, se venía estirando, ¿no?, en los últimos días, que la semana que viene va a estar, Bueno, esto tiene un motivo y es que la situación se complicó todavía un poquito más particularmente para la economía argentina sobre la base de lo que está ocurriendo a nivel internacional con la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva a una situación distinta alrededor de los precios internacionales de las materias primas, del gas, del petróleo, de los granos, lo cual lleva a, como decía anteriormente, mayores dificultades para Argentina en torno a cerrar la letra chica con el Fondo Monetario Internacional a partir de lo que tiene que ver con las tarifas, y por otro lado con el problema del aumento en las cotizaciones de los granos, del trigo, del maíz, de la soja, lo cual le puede traer otro dolor de cabeza a Argentina, que podría ser un aumento aún mayor en el nivel de la inflación, ¿no? Entonces, estos son dos temas que estuvieron girando alrededor de las discusiones de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que llevó a que se atrase un poco finalmente su presentación, ¿no? Bien, Gonzalo, consultarte porque la cuestión de cómo impactan los mercados, el conflicto en Ucrania parece ser una moneda de dos caras, porque por un lado es positivo que aumenten los granos en los mercados internacionales porque son los que generan divisas, pero por otra parte se entiende que va a tener esto un impacto en los precios internos, en la economía doméstica. Digo, ¿cuál de las dos situaciones es la más propicia? ¿Cuál de los dos males es el peor, no? ¿Qué significa este conflicto estrictamente para nuestro país? Bueno, como vos señalabas, el aumento en las cotizaciones de los granos lo que hace es, en primer lugar, aumentar un poco los márgenes de lo que es esta actividad que es fuertemente exportadora, por eso el traslado a precios internos, pero en particular lo que le puede servir al gobierno y a la economía argentina en general es que a partir de un aumento en las exportaciones por el lado de los precios, en este caso, llevaría a que ingrese una mayor cantidad de dólares a las reservas del Banco Central, que es uno de los puntos más débiles que tiene actualmente la economía argentina y donde es un punto que se discute también en el día a día con el Fondo Monetario. Entonces, por un lado, este aumento de los precios puede traer una mayor cantidad, un mayor colchón de divisas para lo que va a ser la liquidación de los próximos meses. También en el mismo sentido, una mayor recaudación para el Estado Nacional mediante las retenciones. Y por otro lado, la contracara de todo esto es que finalmente los productores, los exportadores, pueden trasladar este aumento de los precios internacionales a los precios internos, teniendo en cuenta que los cereales, tanto el trigo, el maíz, son una materia prima muy importante para la producción de alimentos. Bueno, esto lleva a que podamos tener un alza en el nivel de inflación, donde ya tenemos, por ejemplo, antes de que se conozcan todo este aumento de los precios internacionales, las expectativas del mercado plantean una inflación del 55% para todo este 2022, lo cual ya es un nivel bastante alto. Entonces, esto le puede traer más leña al fuego, si se quiere, de la inflación, ¿no? Gonzalo, y te agrego también, ¿no? Hoy conversamos por la mañana con dirigentes ruralistas
y nos manifestaban que más allá del precio de los commodities, también los insumos se ven con un aumento, ¿no? Todo lo que significa de exportación, los distintos insumos que se utilizan, eso también seguramente que va a estar en esa balanza de que me aumentan los commodities, me va a convenir, pero también voy a pagar más caro otras cosas. Te quería preguntar, y volviendo precisamente a lo del Fondo Monetario Internacional y los dichos del presidente también, con respecto a esa palabra tan temida que es ajuste. ¿Se puede este acuerdo hablar que no va a haber ajuste o hay ajuste? ¿Encubierto, no encubierto? ¿Con la inflación ya se está ajustando? El tema de las tarifas en el medio que parece lo más polémico. Claro, bueno, lo que anunció Guzmán hace un poquito más de un mes fue que iba a haber un acuerdo con el fondo en donde se iba a intentar llegar a unas metas de déficit fiscal, es decir, de achicamiento en lo que serían los gastos del Estado, pero a partir de un incremento en la recaudación, a partir de una cantidad de herramientas, si se quiere, por parte de la AFIP y de distintos mecanismos para poder recaudar más, sobre todo a partir de los más altos ingresos. Ahora, lo que está en discusión, sobre todo en estas últimas semanas, como vos señalabas, era el problema de las tarifas, ¿no? Que es algo que Guzmán no dijo en su presentación, dijo que se iba a mantener un aumento tarifario del 20%, particularmente en la luz para lo que es el AMBA, lo que es conocido como el AMBA, pero que en estos últimos días esto ya ha quedado en el pasado, ¿no? El mismo presidente lo dijo ayer en la apertura de las sesiones, en donde remarcó que ahora las tarifas van a seguir el coeficiente de variación salarial, es decir, vamos a tener una quita mayor de los subsidios de lo que estaba estipulado, si se quiere, durante el año pasado, a través de un aumento tarifario, ya sea segmentado, digo, a partir del 10% de mayores ingresos, como dijo el presidente ayer, que van a tener que pagar la tarifa plena, eso llevaría a que paguen el doble o el triple. Después la gente de la tarifa social, que no vería modificadas sus tarifas, y por otro lado todo lo que queda en el medio entre estos dos extremos, las tarifas se verían aumentadas en un 80% del coeficiente de variación salarial. Esto lleva a que más o menos los números nos dan que durante este año las tarifas van a aumentar en promedio un 40%, lo cual es el doble de lo que estaba planificado anteriormente y lo cual finalmente se va a sentir en el bolsillo principalmente de los trabajadores, ¿no? Por eso uno a veces puede discutir si el plan con el fondo se va a llevar a cabo con ajuste o sin ajuste. Bueno, en el caso de las tarifas, claro, es algo llámalo como quieras, ¿no? Llámalo como quieras, pero vas a sufrir un incremento, digamos. Sí, no solo en los consumidores, sino también en el esquema de costos, ¿no? De la producción, lo que esto puede llegar a significar para la industria, aunque tenga una suba que va a ser menor para los usuarios residenciales. Quiero consultarte, Gonzalo, si este preacuerdo habla de reducir la emisión monetaria y de ajustar el déficit. Necesariamente se está apostando a un crecimiento, porque si no va a haber ajuste, ¿cómo se va a lograr todo eso? ¿Por dónde se cree o cuáles son los sectores de la economía que generan expectativa para el crecimiento para los próximos meses o años? Bueno, particularmente lo que venimos charlando principalmente de lo que es la agroexportación, ¿no? Siempre se termina apostando a este sector, al sector del agro, porque es uno de los que más recursos genera a partir de las exportaciones de granos, que llevan a un incremento en la recaudación cuando hay buenas cosechas o cuando hay aumentos de precios, como está ocurriendo este año, a partir de las retenciones. Por otro lado, nosotros venimos de... Sí, digo, Gonzalo, disculpame, digo que, y esto es más político, pero sin embargo es con el sector que están enfrentados, ¿no? Es vos decís, es de lo más importante, es en el cual hay que sembrar las expectativas y sin embargo políticamente, bueno, no van de la mano. Y judicializado además, porque una presentación ante la justicia. Y es en donde en general se suele apostar, digo, sea el gobierno que sea, siempre cuando no hay reservas en el Banco Central. Hoy tenemos las reservas netas del Banco Central cercanas a cero, con el acuerdo con el fondo que si se entra en algún traspié en las últimas semanas puede agregar algún tipo de ruido en los mercados. En general, cuando entramos en marzo o en abril, los gobiernos, el Banco Central se convierte muy dependiente de lo que puedan ser el ingreso de divisas por parte del sector agroexportador, ¿no? Y en este caso, digo, lo que nosotros venimos viendo, por ejemplo, durante el año pasado fue un crecimiento muy importante de la industria. Sin embargo, pese a la situación que por ahí nosotros, en nuestra economía cotidiana, si se quiere, para quien nos está viendo, por ahí no vio cómo, por ejemplo, la industria creció a niveles que no crecía
hace más de 5 años, cómo el crecimiento de la economía fue muy por encima de la región, etcétera. Claro, lo que pasa es que esos datos finalmente no se vieron en la vida cotidiana, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? La economía en términos macro fue creciendo, recuperó su nivel de actividad luego de varios años de crisis, pero bueno, ahora el desafío es cómo esto se transfiere a una mejora en los ingresos que ya vienen de varios años de pérdida del poder adquisitivo, pero en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esto va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, qué panorama. En otra oportunidad le vamos a consultar por qué está cayendo el precio del dólar blue y si esa tendencia se va a sostener. Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Gracias a ustedes, que estén bien. Hasta luego.